los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: «Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo». Hola, soy Gustavo Sánchez, bienvenido a este nuevo video de Detrás de la Pista de los Apóstoles. El propósito de estos estudios es tener una idea general de lo que ocurrió con los discípulos de Jesús después de la ascensión. Cabe resaltar que tomamos una gran parte de lo que aparece en el libro de Hechos de los Apóstoles, pero también echamos un vistazo a lo que dice la tradición. Para el día de hoy, recogemos el relato de 3 apóstoles. 2 de ellos amigos, como lo son Bartolomé y Felipe, pero también incluimos a Jacobo, el hijo de Alfeo. Así que sin más preámbulo, comencemos. Muy bien, en primer lugar tenemos a Bartolomé. Un hecho interesante es que en el libro de Juan capítulo 1 nos describe la historia de un hombre llamado Natanael, cuyo nombre significa Dios ha dado, el cual meditaba sobre la venida del Mesías y era amigo de Felipe. Este último le da las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. Luego es contado entre los apóstoles en Juan 21. Sin embargo, en ninguno de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, aparece el nombre Natanael, pero aparece el nombre Bartolomé, que proviene de la unión de Bar, que significa hijo, y Tolmai, que es el nombre de su padre, quedando como el hijo de Tolmai. Se deduce, por lo tanto, que Natanael y Bartolomé son la misma persona, tal como la tradición afirma. Al igual que el resto de los apóstoles, lo vemos en la elección del sucesor de Judas en Hechos 1:12 y en el Pentecostés. Después de esto, la tradición es un poco vaga y confusa. Eusebio de Cesarea recoge el relato de un cristiano del segundo siglo llamado Panteno, que afirmaba que cuando fue de misión a India, encontró que los pobladores habían sido previamente evangelizados por Bartolomé y tenían porciones del Evangelio según Mateo. Pero surge una gran duda, que es ¿a cuál India se refieren? Rufino nos explica que el apóstol evangelizó en la India Exterior, también llamada India Exterior o Arabia Feliz. Esta es la región que actualmente conocemos como Yemen. Esta tradición no solo es apoyada por Rufino, pero también por muchos historiadores modernos, así como por los relatos de la tradición. Algunas tradiciones afirman que fue compañero de Andrés en la evangelización de las provincias adyacentes al Mar Negro. Igualmente, la tradición armenia afirma que fue compañero de Tomás, evangelizando desde la Arabia Feliz, pasando por Persia y terminando en Armenia. Entre otras historias se recoge una que afirma que evangelizó en Egipto, siendo confundido como un descendiente de los reyes Ptolomeos. Su historia se traslapa con la del apóstol Felipe, ya que en el apócrifo Hechos de Felipe se les relata evangelizando en la ciudad de Hierápolis, donde Bartolomé estuvo cerca de ser martirizado, pero es rescatado por los creyentes del lugar. El lugar de su muerte no queda claro, sin embargo, el consenso dice que muere en Armenia, probablemente degollado o crucificado. Y así termina este relato de Bartolomé. Continuamos con Felipe. Su nombre es bastante común entre las comunidades griegas y proviene de Filipos, que significa amante de caballo. Algo importantísimo para que tengamos en cuenta es que hay otro Felipe, llamado el Evangelista,
que fue uno de los diáconos elegidos en Hechos 6, el cual luego evangelizó Samaria. Es importante no confundirlo. El relato bíblico de Felipe, al igual que el de Bartolomé, termina en Hechos 1, con la elección del sucesor de Judas. Luego, solo tenemos la tradición, y especialmente el libro apócrifo nombrado anteriormente, Hechos de Felipe. En este nos relata la historia de Felipe en Hierápolis, una ciudad entregada al culto de víbora, donde cada habitante tenía una serpiente como mascota y objeto de culto. Al entrar Felipe y Bartolomé a la ciudad, todas las serpientes se rinden ante ellos. A pesar del desconcierto y la ira de la población, logran establecerse en el lugar, ganando creyentes, entre los cuales estaba la esposa del procónsul. También vemos eventos milagrosos, como un ciego recibiendo la vista. Las confusiones entre Felipe el evangelista y Felipe el apóstol son bastante comunes. Se cree que ambos evangelizaron en Hierápolis y que ambos fueron martirizados allí. Al enterarse que su esposa estaba simpatizando con los extranjeros, el procónsul hizo que dieran tormento y golpearan con cueros crudos a Felipe y a Bartolomé. Mandó luego que les ataran los pies y los arrastraran por las calles de la ciudad. Los apóstoles fueron luego encerrados en el templo de la víbora. El procónsul hizo que sacaran del templo a Felipe y a los que con él estaban y los condujeran al tribunal. Mandó a colgar a Felipe, al que perforaron los tobillos. Luego lo colgaron cabeza abajo delante del templo. Colocaron a Bartolomé delante de Felipe y le clavaron las manos en el muro del templo de la víbora. Los fieles trataron de liberar a Felipe del tormento, pero el apóstol le disuadió, pues aquel suplicio debía ser para él su final en este mundo. Hizo descolgar a Bartolomé, y así es como este apóstol pasó a ser otro testigo fiel de la causa de Cristo. Excelente. Para finalizar, les quiero hablar acerca de Jacobo, el hijo de Alfeo, o Jacobo el menor. En oportunidades anteriores hemos hablado acerca de su nombre, que deriva del nombre Jacob, que significa ser sostenido del talón o suplantador. Al parecer, este era uno de los nombres más comunes entre los judíos del primer siglo. También, como dijimos en el video anterior, su nombre en español proviene de la contracción Santi y Jacob. Cuando nos encontramos con el nombre de Santiago, siempre nos enfrentamos con la pregunta, ¿cuál Santiago? ¿O cuál Jacobo? En el relato bíblico tenemos tres Jacobos. El primero es Jacobo el mayor, o el hijo de Alfeo, de Zebedeo, del cual hablamos previamente. Jacobo, el hermano de Jesús, al cual al parecer no cree antes de la ascensión, y Jacobo el menor, que es del cual hablaremos en esta oportunidad. Cuando nos referimos a Jacobo el menor, siempre vemos traslapada su historia con la de Santiago, el hermano de Jesús. Algunos afirman que su madre, que se llamaba María, podría ser hermana de María, la madre de Jesús. Por lo tanto, era un primo del maestro. Otros notan que Leví o Mateo era hijo de Alfeo también, así que quizás eran hermanos. Y algunos afirman que ya que no estamos seguros si Jacobo, el hermano de Jesús, era realmente su hermano o primo de Jesús, entonces quizás ambos son la misma persona. El hecho es que no tenemos ningún relato de Jacobo después de Hechos 1:12, ni bíblico ni de la tradición. Así que aprovecharemos para hablar un poco de Santiago, el que conocemos como hermano de Jesús, después de la ascensión y escritor de la epístola. Este es conocido como el primer obispo o encargado de la iglesia en Jerusalén. A pesar que el apóstol Pedro tuvo un papel predominante, luego es dejado atrás y Jacobo toma el liderazgo de la iglesia. Lo vemos por primera vez en Hechos 12, orando con sus hermanos para que Pedro sea liberado de la cárcel. Y luego en Hechos 15 lo vemos como un líder, tomando las riendas del concilio de Jerusalén. Una buena idea del carácter y devoción judía de Jacobo la obtenemos de la epístola de Gálatas, donde Pablo relata un hecho que ocurrió en Antioquía, cuando Jacobo envió una comisión.
los cuales hablaron con Pedro y Bernabé para que no compartieran los alimentos con los gentiles. Igualmente, en la epístola, como en Hechos 21, vemos que al momento de visitar Jerusalén, Pablo considera a Jacobo como un líder ante el cual presentarse y obedecer. Respecto a su martirio, Egésipo y Josefo nos comentan que es forzado a subir a la parte más alta del templo de Jerusalén, amenazando con lanzarlo si no negaba públicamente que Jesús es el Cristo. Ante la negativa, es lanzado abajo, pero sobrevive. Luego la multitud comienza a apedrearlo hasta que es golpeado en la cabeza con un batán o una estructura de madera utilizada para tejer, lo cual causa su muerte. Cuando vemos las historias de los apóstoles, vemos que no se rindieron, caminaron largos trayectos, fueron maltratados y martirizados. Ellos no podían dejar de contar lo que habían visto y oído. Eso fue todo por ahora. Nos vemos en la próxima entrega con una nueva historia de detrás de la epístola de los apóstoles.